Bienvenidos de nuevo a las voces del silencio. Queridos amigos, hoy viajamos a un pasado donde reinaban las sombras. Los secretos quedaban enterrados en piedra y las verdades más escalofriantes de la antigua Babilonia esperan ser reveladas. En las sombras de la antigua Babilonia existían rituales tan oscuros y perturbadores que rara vez fueron contados. Sacerdotes envueltos en misterio ejercían un poder absoluto, decidiendo destinos con actos que helaban la sangre. Entresas, víctimas, jóvenes inocentes, eran ofrecidos en ceremonias secretas, marcados para siempre por tradiciones impensables, que se ocultaba tras los muros del templo. ¿Qué secretos prohibidos practicaban aquellos hombres que decían servir a los dioses? Cada lamento, cada susurro en la penumbra, se convirtió en un eco eterno de dolor y sumisión. Hoy desvelaremos esas prácticas estremecedoras que la historia intentó silenciar. Prepárate, porque lo que descubrirás cambiará para siempre tu visión de la antigua Babilonia. Si te apasiona descubrir verdades ocultas y caminar conmigo entre las sombras de la historia, no olvides suscribirte y dejar tu like. Juntos formando una familia de buscadores que mantiene vivas estas historias olvidadas. Despiertas con el crujido de las esteras de junco bajo los pies calzados, mientras el aire se impregna con el aroma metálico del incienso, y, a lo lejos, resuena el balido de las cabras destinadas al sacrificio. Aún reina la oscuridad en la casa de adobe, donde las paredes sudan bajo el calor mesopotámico. Tus pequeñas manos se aferran a la manta de lana que tu madre tejió en la última cosecha. No tienes más de 12 veranos, la piel tersa y sin marcas, los ojos grandes, con la inocencia de quien nunca ha conocido el roce del deseo. Pero los hombres en la puerta no son familia. Son sacerdotes del gran templo de Marduk, con las cabezas rapadas que brillan bajo la luz de las antorchas y túnicas teñidas en un púrpura profundo, obtenido de caracoles marinos traídos desde tierras lejanas. Uno de ellos, de barba rizada, como la cola de un escorpión, se inclina hacia ti. Su aliento ardiente roza tu oído, mientras susurra en una cadencia que promete el favor divino. Tu madre llora en silencio desde un rincón. Sus dedos callosos retuercen el borde de su túnica. Sabiendo que no puede rechazar el llamado de los dioses, el miedo se enrosca en tu estómago. Como las aguas desbordadas del Éufrates, han frío, inevitable. Te levantan de tu cama y te llevan por las calles estrelladas de Babilonia, donde el zigurat se eleva como un gigante sombrío, dispuesto a devorarte. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de sufrimiento y supervivencia, si disfrutas descubrir las verdades ocultas de la historia, considera apoyar con un me gusta y suscribirte para más contenidos como este. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Me asombra que exploremos juntos estos relatos antiguos desde distintos rincones del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida, el airo nocturno. Muerde tus brazos desnudos mientras avanzan contigo por callejuelas estrechas, pasando junto a casas donde las lámparas de aceite parpadean tras celosía, proyectando sombras dentadas sobre los muros de barro cocido. El murmullo del río se oye cercano, sus aguas oscuras y lentas bajo la luna, arrastrando el limo que alimenta los campos más allá de las puertas de la ciudad de Babilonia. Hacia el 1800 a.C., bajo el reinado de Hammurabi, se extendía como una bestia viva, cuyo corazón latía en el distrito de los templos, donde los dioses reclamaban lo suyo. Tus pies, inexpertos en las piedras ásperas del pavimento, tropiezan con un ladrillo suelto, y la mano del sacerdote se aferra con más fuerza a tu hombro, sus anillos hundiéndose en tu carne, como las garras de un león de cacería real. Al no vuelve a hablar, pero sus hoyos, delineados con col para alejar a los malos espíritus, brillan con un fulgor que no es compasión. Es la mirada de un hombre al servicio de poderes más grandes que los reyes, poderes que convierten vidas humanas en ofrendas a la sombra del zigurat, construido capa sobre capa como una escalera hacia el cielo. Los sacerdotes de Marduk y su consorte dominaban sobre cuerpos y alma. Hammurabi, nacido alrededor del 1810 a.C. y coronado en el 1792 a.C., había grabado leyes en una estela de diorita, proclamando la justicia de los dioses. Pero incluso él se inclinaba ante los antiguos derechos del templo. Esas normas, inscritas en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, hablaban de pureza y sacrificio, de vidas jóvenes dedicadas al servicio divino. Tú, un muchacho de una familia humilde de tejedores junto a la puerta de Ishtar,
Fuiste escogido no por tu fuerza o ingenio, sino por tu estado intacto virgen masculino, como lo nombran los sacerdotes, destinado al abrazo de la diosa Ishtar. El aire se vuelve más denso a medida que te acercan al recinto sagrado, impregnado de mirra que arde en braseros de bronce, su humo mezclándose con las estrellas. Los guardias en la entrada, con lanzas de cobre forjado en los hornos del templo, asienten en silencio, sus rostros inexpresivos bajo cascos adornados con plumas de aves exóticas traídas de Dilmen. Dentro, el patio bulle de actividad incluso a esas horas. Acólitos, apenas unos años mayores que tú, pero ya marcados por la vida del templo, barren las losas con escobas de palma, sus movimientos mecánicos, la mirada fija en el suelo anuno. De ellos levanta la vista su mirada vacía, el rostro enjuto por las magras raciones de pan de cebada y dátiles. Parece querer advertirte, sus labios se entreabren, pero la tos seca de un sacerdote mayo lo silencia de inmediato. La norma no escrita pesa en el aire, nadie desafía la voluntad de los dioses. El poder allí fluye desde el sumo sacerdote, un hombre llamado Enmachar en aquellos años, descendiente de una línea que afirmaba escuchar los susurros de Marduk, con túnicas bordadas en hilos de oro, extraídos de las minas de Anatolia. Enmachar decidía destinos con un gesto tan firme e inevitable como la corriente del Éufrates. Tu madre había rogado al escriba local que presentara una súplica contra tu destino, sus lágrimas manchando el papiro, pero la respuesta llegó sin demora. Los augurios leídos en hígados de oveja en las salas de adivinación exigían un nuevo siervo para el culto de Ishtar. Te conducen a una cámara profunda del templo, con muros pintados de frescos que muestran leones y toros en combate eterno, símbolos de la doble naturaleza de la diosa Emor Wai Wera. El aire huele a aceite de oliva y sudor, iluminado por velas de sebo que parpadean en las corrientes que entran por angostas rendijas. Allí los sacerdotes te preparan, despojándote de tu sencilla túnica de lino, áspera contra tu piel, tejida con el lino que tu padre recogió antes de que la última crecida del río se lo llevara. Ahora desnudo, tiemblas a pesar del calor cuando untan tu cuerpo con aceites perfumados de sésamo, murmurando encantamientos aprendidos de tablillas transmitidas de generación en generación. Sus palabras invocan a Ishtar, la estrella Du, la mañana y de la tarde, diosa de la fertilidad y de la batalla, cuyos templos desde Uruk hasta Nínive guardaban servidores de ambos sexos dedicados a sus misterios. Pero para muchachos como tú, la dedicación tenía un filo más oscuro, anclado en rituales que prometían pureza eterna mediante actos irreversibles en los registros históricos, preservados en tablillas halladas en Nippur y en la misma Babilonia. Describen las funciones de los Asinu y Kyrger, devotos masculinos de Ishtar que servían en su honor, a menudo ataviados con ropas femeninas, elevando sus voces en lamentos que resonaban en los pasillos del templo. Estos hombres, según los textos del período paleobabilónico, entre 1900 y 1600 a.C., no nacían para su papel, sino que eran escogidos y transformados. Sus cuerpos alterados para evitar las distracciones del deseo terrenal. El proceso comenzaba con el aislamiento, tal como sucede contigo ahora, encerrado en esta cámara con solo un jergón de paja y una jarra de agua aromatizada con hojas de tamarisco para purificar la sangre. A los días pasan en soledad. El único sonido en los cantos lejanos de los sacerdotes Gala, sus voces agudas como una melodía inquietante que se filtra por las paredes como la neblina del río. El hambre roe tus entrañas, diseñada para debilitar tu resistencia. Y en la penumbra surgen visiones el rostro de tu madre, deformado por la pena. O los campos donde alguna vez corrías tras luciérnagas bajo el cielo de verano. Al tercer día, llega Mikar, anunciado por el tintinear de los amuletos de lapislázuli en su pecho. Piedras traídas desde las montañas de Bedokshan. Se sienta frente a ti, con las piernas cruzadas, y sus ojos escrutan, buscando cualquier signo de rebeldía. La diosa requiere vasijas vacías de mancha mortal, dice con voz suave, como obsidiana pulida. Quieres gritar, suplicar tu libertad, pero el miedo sella tus labios. La verdad tácita pesa en el aire. Negarte significaría no solo tu muerte, sino también la ruina de tu familia. Sus tierras serían confiscadas para el tesoro del templo bajo las leyes de Hammurabi, que protegían la propiedad sagrada en Babilonia. El poder se inclinaba siempre hacia el sacerdocio. Reyes como Hammurabi, muerto en 1750 a.C., financiaban grandes templos
para legitimar su trono. Pero los sacerdotes controlaban los oráculos divinos que podían derribarlos. En Machar vacila un instante, un destello en su mirada quizás, recordando su propia juventud, pero la obligación lo endurece. Explica el rito en susurros, no con crueldad, sino con la convicción de quien cree que el hambre de los dioses debe ser saciada. El acto, confirmado en textos médicos del período y aludido en epopeyas como el descenso de Inanna, consistía en la castración anuna, mutilación para preservar la virginidad, transformando a los niños en eunucos, aptos para el servicio eterno. Los inventarios de los archivos del templo mencionan cuchillos de bronce afilados en piedras húmedas y hierbas empleadas para detener la hemorragia en la aurora señalada. Cuando el sol dora la cima del ziggurat, te atan a un altar de madera en un santuario oculto. La superficie lisa por tantos usos, manchada de sangre antigua. El aire apesta a vinagre usado para limpiar las hojas. Y tus gritos se mezclan con los himnos que invocan la misericordia de Eshtar. El dolor estalla como tormenta sobre el Tigris, tu cuerpo arqueándose contra las cuerdas de fibra de palmera en el cirujano principal. Shuli Agil, descendiente de una familia de sanadores formados en las escuelas, Eduba, trabaja con manos firmes, el ceño fruncido en concentración. Susurra disculpas que nadie más oye. La sangre corre sobre el suelo de piedra, cálida y espesa. Mientras los asistentes presionan paños impregnados en mirra sobre la herida, el aroma penetrante dominando el sabor metálico a la recuperación se extiende por semanas en una enfermería oscura, donde los delirios febriles confunden vigilia y sueño. Escuchas los gemidos de otros como tú, muchachos traídos desde todo el imperio de Quis, de aldeas a lo largo del Éufrates. Uno de ellos, llamado Belshunu, te habla en la noche con voz quebrada por el cambio, relatando su hogar donde las palmeras datileras susurran al viento. Su dolor es palpable, sus dedos aferrados a las vendas, los ojos húmedos de lágrimas que no se derraman y los sacerdotes vigilan con celo, aplicando ungüentos de ajo machacado y miel para prevenir infecciones. Su cuidado es eficaz pero distante, como granjeros atendiendo al ganado. Las cicatrices psicológicas son más hondas. La confusión nubla tu mente, un torbellino de dudas frente a la voluntad de los dioses. Dudas que nunca se pronuncian, pues cuestionar significa invocar la ira de Marduk, cuyos ojos de concha y oro, en las estatuas del salón principal, vigilan sin piedad. A una vez sanado, comienza tu nueva vida dentro del ritmo del templo. Te visten con faldas fluidas de lino fino, teñido con índigo traído por comerciantes fenicios. Aprendes las danzas de los Kurger, movimientos que imitan las batallas de la diosa. Pies golpeando sobre esteras, al compás de tambores de piel de cabra. Tu voz, alterada por el rito, se une a los coros Gala que entonan lamentos por Tamuz, el consorte de Ishtar, que muere cada año con la estación seca. Estos espectáculos, descritos en textos rituales del siglo XVIII a.C., atraen multitudes a los festivales del templo, donde ofrendas de plata y grano llenan los cofres. Pero bajo el esplendor se oculta el horror servidumbre forzada, cuerpos transformados sin consentimiento, pureza preservada al precio de la humanidad. El poder susurra en cada esquina. El favor del sumo sacerdote otorga mejores raciones, un lecho más blando. La desgracia, en cambio, condena a noches en los patios exteriores, expuesto al viento frío del desierto. Historias de estos niños aparecen dispersas en los registros, aunque los nombres rara vez sobreviven, anotados en tablillas administrativas que listaban al personal del templo. Una tablilla de Babilonia, datada hacia 1750 a.C., durante el reinado de Hammurabi, menciona a un niño llamado Marduk, dedicado a los 11 años. Su familia recibió a cambio una medida de cebada y un asno. Marduk llegó a ser un intérprete reconocido. Sus lamentos quedaron inscritos en himnos posteriores, pero las tablillas dejan entrever su tormento interior con la anotación de espíritu inquieto, un código para la melancolía que afectaba a muchos eunucos. Imagina a ese niño en los jardines del templo, bajo las acacias plantadas para dar sombra, sus dedos trazando líneas en el polvo, la pena marcando arrugas prematuras en su rostro. Escapar es impensable. Los guardias patrullan los muros y las compuertas del río se cierran al anochecer. En cambio, canaliza su dolor en el canto, su voz elevándose en el aire del crepúsculo. Un sonido que hiela la sangre de quienes lo escuchan, pues perciben el sufrimiento tejido en cada nota. La edad dorada
de Babilonia abajo. Hammurabi vio la expansión de estas prácticas a medida que el imperio se extendía desde el Golfo Pérsico hasta las montañas de Zagros, incorporando a diversos pueblos bajo su culto religioso. Los sacerdotes viajaban a las ciudades conquistadas, como Mari, donde excavaciones del siglo XX revelaron palacios y templos que reflejaban el estilo babilónico. En Mari, hacia el 1760 a.C., el rey Simrilim se alió con Hammurabi, enviándole tributos que incluían jóvenes destinados a los templos. Sus travesías quedaban marcadas por el polvo de las caravanas y el crujido de los carros de bueyes sobre caminos surcados. Una de esas caravanas, documentada en cartas entre ambos reyes, transportaba un grupo de 10 vírgenes de las tribus amorreas. El miedo era tan evidente que los escribas lo consignaron en sus notas, mencionando manos temblorosas al realizar los inventarios. Al llegar a Babilonia, los esperaba el mismo destino en cuerpos ofrecidos a Ishtar, en ritos que mezclaban éxtasis y agonía en el peso. Emocional resultaba insoportable para aquellos niños. En los primeros días reinaba la confusión. Pocheo, ¿por qué este dolor? Can el tiempo. Las expresiones se endurecían, las sonrisas desaparecían, sustituidas por miradas vacías de quienes habían aprendido a enterrar su sentimiento. Cada paso estaba marcado por la vacilación. Un muchacho se detenía antes de cruzar el umbral de la cámara ritual, su respiración entrecortada al saber lo que le aguardaba. La pena se expresaba en silencios robados, un sollozo ahogado en la tela de un manto, o noches enteras contemplando la luna a través de ventanas enrejadas, añorando la infancia perdida. El miedo lo envolvía todo, no solo al cuchillo, sino a la supuesta ira de los dioses. Los ancianos susurraban historias de castigos divinos en plagas, inundaciones, el Éufrates tornándose rojo como la sangre. Y sin embargo, incluso los sacerdotes vivían atrapados en dinámicas complejas. Malkar, en rollos privados que nunca debían hacerse públicos, confesaba dudas en un lenguaje en clave. Su cálamo vacilaba sobre la arcilla al escribir frases como el peso de la pureza. Sabía que los ritos sostenían el poder del templo, atrayendo devotos convencidos de la eficacia de esos sacrificios. Los reyes consultaban a los sacerdotes antes de las batallas. Así lo hizo Hammurabi en sus campañas contra Elam en 1765 a.C., cuando sacerdotes eunucos auguraron la victoria leyendo los astros. En medio de aquella jerarquía rígida, surgían alianzas silenciosas. Algún sacerdote ofrecía a un niño una pequeña clemencia en clases de música, enseñándole a tocar la lira con cuerdas hechas de tripas de toros sagrados, un respiro mínimo dentro de una estructura implacable. Con el paso de los años, ya transformado, contemplas el ciclo repetirse. Llega un nuevo niño, con los ojos abiertos de asombro, como los tuyos alguna vez. Proviene de una familia de alfareros del barrio sur. Tú mismo lo preparas, manos firmes pero corazón pesado. Convertido en aquello que temías, un superviviente, transformado en partícipe en el templo, vibra en festivales como el Akit. En la primavera del 1750 a.C., cuando el propio Hammurabi recorre las calles en procesión, las ruedas de su carro retumban sobre hojas de palma esparcidas por la multitud. Tú actúas entonces, el cuerpo pintado con ocre, danzando entre nubes de incienso que hacen arder los ojos. Los vítores de la multitud son un rugido distante que enmascara tu grito interior. Tras la muerte, Hammurabi en 1750 a.C. Su hijo Samshu, el Una, gobernó entre 1749 y 1712 a.C., enfrentando rebeliones que pusieron a prueba la estabilidad del templo. En esos tiempos convulsos, los sacerdotes intensificaron las dedicaciones, buscando el favor divino mediante más ofrendas. Tablillas de Larsa, conquistada por Hammurabi en 1763 a.C., registran un aumento en el número de Asinu, muchos de ellos prisioneros de guerra. Jóvenes varones salvados de la espada solo para enfrentar el cuchillo en uno de ellos. Un muchacho llamado Kuram, de las tribus del Silen, soportó el rito en 1720 a.C. Su historia, reconstruida a partir de registros fragmentados, muestra su posterior papel en ceremonias dedicadas a Nabu, dios de los escribas. En el mundo sensorial de Babilonia, impregnaba todo en la suavidad de los velos de seda sobre la piel marcada durante las danzas, frescos como piedras de río, el chisporroteo de las llamas en los altares donde corazones de animales se consumían, su humo elevando plegarias, el sabor de la cerveza ritual, elaborada con trigo émer y perfumada con cilantro.
bebida en copas compartidas que unían a los devotos en el invierno. Traía el vapor visible de la respiración en las procesiones del alba, con escarcha cubriendo los escalones del ziggurat, mientras ascendías a ofrecer himnos. El verano, en cambio, deformaba el aire, el sudor perlaba las frentes durante largas vigilias, y el sol rajaba la arcilla hasta agrietarla como cuero viejo. Las corrientes de poder corrían profundas. Sacerdotes como en Machar influían sobre los reyes, pero temían a su propio consejo superior, donde las traiciones servían en silencio. Un susurro de herejía bastaba para condenar al exilio, o peor aún, al entierro en los cimientos del templo, práctica registrada en inscripciones de construcción de la época. Los muchachos aprendían a sobrevivir formando lazos mudos, compartiendo miradas que lo decían todo, en un ceño fruncido como advertencia, un leve gesto como consuelo. La confusión los acompañaba toda la vida. Algunos eunucos, en raros textos confesionales, describen una identidad fracturada en cuerpos ni de hombre ni de mujer, voces resonando en un limbo perpetuo. Con la llegada de la dinastía casita, a partir de 1595 a.C., tras el saqueo de Babilonia por los hititas bajo Mersili, las prácticas evolucionaron, pero persistieron. Los nuevos gobernantes adoptaron a los antiguos dioses, y templos como el Esagila dedicado a Marduk fueron renovados con fondos de reyes como Kurigalzu, y, a comienzos del siglo XIV a.C., los sacerdotes eunucos seguían siendo esenciales, sus números aumentando en épocas de sequía. Cuando los presagios exigían mayores sacrificios, una tablilla de esta época, hallada en las ruinas de Dirk-i-Galzu, registra la dedicación masiva de 20 jóvenes hacia el año 1400 a.C. Sus gritos se describen como aullidos que resonaban en los juncales, semejantes al lamento de los chacales. La profundidad emocional impregna estos relatos. Un sacerdote llamado Adard Schumer, activo hacia el 1300 a.C., dejó en arcilla un lamento por la muerte de un protegido de Sinu, fallecido por complicaciones en sus heridas. Sus palabras estremecen. Su luz se apagó como la estrella vespertina, dejando sombras en mi corazón. Expresiones de duelo como esta, raras en los registros, revelan el alto costo humano de tales prácticas. La identidad se convierte en un campo de batalla. Los muchachos como tú enfrentan dudas frente al reflejo en espejos de cobre pulido, donde la confusión se mezcla con la imagen distorsionada de un cuerpo transformado. El ascenso del imperio neobabilónico, bajo Nabopolassar en el 626 a.C., trajo grandeza, pero no alivio. Durante el reinado de Nabucodonosor, segundo 605 a 562 a.C., se reconstruyó el Gran Ziggurat, 7 niveles, que alcanzaban 90 metros como monumento al poder divino. Sus inscripciones se jactaban de ampliaciones en los templos, incluidos aposentos para el personal del culto en su campaña contra Jerusalén en 597 a.C. Los cautivos incluyeron jóvenes judíos destinados a los dioses babilónicos, enfrentando destinos similares según consignan las crónicas en tablillas del período. Imagina a un muchacho llamado Daniel. Aunque el personaje bíblico corresponde a otra tradición, existen paralelos históricos en registros de raciones donde se anotaba la virginidad de jóvenes deportados para su idoneidad ritual. En la corte de Nabucodonosor, sacerdotes como Belsasar, no el bíblico, sino un homónimo funcionario, supervisaban las dedicaciones, luciendo túnicas bordadas con la estrella de 8 puntas de Ishtar. Los rituales se volvieron más elaborados, acompañados por arpas de cuerdas de crin de caballo, cuyas notas pretendían ahogar los gritos. Cada detalle sensorial se intensifica, el escozor del humo de hierbas en los ojos, las lágrimas mezcladas con el sudor, la aspereza de las ataduras mordiendo la piel, el tintinear metálico de los instrumentos sobre bandejas de plata repujada. El miedo inicial se transforma en resignación, aunque a veces brotan destellos de rebeldía. Algún joven escupe su desafío, solo para ser doblegado con vino mezclado con opio, su mente perdida en la neblina del narcótico. La pena por futuros arrebatados se manifiesta en sueños de campos de cebada, interrumpidos al despertar entre los muros del templo. Con el tiempo, algunos eunucos ascendieron a puestos de influencia. Uno de ellos, Mushelim Marduk, hacia el 550 a.C., llegó a aconsejar en asuntos reales mediante oráculos, aunque su titubeo en los consejos dejaba entrever los conflictos internos que lo desgarraban.
Incluso con la caída de Babilonia ante los persas en 539 a.C., bajo Ciro el Grande, los templos persistieron. Ciro, nacido hacia el 600 a.C. y muerto en 530 a.C., respetó la religión local, según se conserva en su célebre cilindro, permitiendo que los ritos continuaran. Los sacerdotes eunucos siguieron oficiando hasta época helenística, cuando su legado se desvaneció poco a poco. Aunque ecos de estas prácticas se prolongaron en cultos posteriores, en sombras similares persisten aún en la historia, donde el poder a menudo encubre el daño bajo velos de secreto. Pero en aquellas noches iluminadas por el fuego, el ciclo seguía girando. Y así, mientras la sombra del Ziggurat se alarga en tu memoria, los actos más sobrecogedores, la mutilación de la inocencia, la transformación de la carne en nombre de dioses olvidados, resuenan con el viento del Éufrates, un susurro de polvo y espanto que viaja desde el lecho de aquel niño hasta la eternidad. Si esta historia te conmovió y abrió una ventana a un pasado demasiado olvidado, te invito a unirte a este viaje, suscribiéndote y dejando tu like. Cada voz, cada comentario, ayuda a mantener vivas estas memorias y nos da fuerza para descubrir más verdades ocultas. Juntos, no solo estamos viendo la historia, estamos construyendo una comunidad que se asegurará de que nunca vuelva a ser silenciada.